Vamos a iniciar en la sesión de hoy día con el trabajo de Estefanía Londa, quien es directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello y es doctora en Sociología de la Universidad de Lille, en Francia. Y después vamos a pasar al comentario de Daniel Mansuy, que es profesor de la Universidad de los Andes y es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Rennes, Francia. Por lo tanto, muy probablemente vamos a hacer esta sesión en francés, tal como vamos. Va a ser curiosa. Bien, antes de empezar, tengo acá un vocativo que leerles para explicarles un poco este tipo de sesiones. Les doy con mucha alegría la bienvenida a la primera sesión de la Cátedra de Investigación Santiago 2017, Cohesión, Conflicto y Problemas de Legitimidad, que es una actividad organizada por el Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, TEXA, el Centro de Estudio del Conflicto y de la Cohesión Social, COES, y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Andrés Bello. Por esto es que para trabajar este tipo de cosas se creó la instancia de invitar a colegas de otras universidades para abrir un espacio de diálogo y de conocimiento. Así nació lo que se llamó en 2014 la clase del semestre, instancia abierta a académicos, alumnos y donde especialistas en distintos temas mostraron su perspectiva de investigación respecto a autores destacados de la sociología. La diferencia con la que se organiza hoy es que la Cátedra de Investigación Santiago está orientada a expandir la discusión hacia las ciencias sociales en un sentido más general, como también hacia una dimensión no solo enfocada en lo teórico y conceptual, sino también hacia lo empírico, donde el hallazgo y la discusión entre la empiria y lo teórico se hace relevante y hace también así novedosa esta actividad. Es un agrado de esta manera contar con actividades como esta que permiten generar lazos con centros de investigación y universidades destacadas de nuestro país. Esperamos que esta iniciativa siga llevándose a cabo y se transforme en un espacio abierto y constante en el que se pueda compartir y mostrar buena investigación científica. Para finalizar, por lo tanto, les voy a dejar con la ponencia de Estefanía y para enseguida pasar al comentario culto y diestro de Daniel Mansuy. De esta forma damos inicio a esta sesión. Estefanía. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, como esta actividad está grabada, aprovecho para agradecer mucho la invitación a Mauro Basaure, que no está con nosotros hoy, está en Berlín. Y parto rápidamente diciendo que este proyecto y lo que voy a presentar hoy día no hubiera sido posible sin la ayuda muy activa de personas que han sido pilares en la aplicación de esta encuesta a 700 cuadros dirigenciales de Chile Vamos. Y como están, obviamente que la voy a nombrar con mayor razón, Karin Merino, que coordinó el trabajo de campo, Annette Winkelmeier, que ha sido clave también en la aplicación de la encuesta, Catalina Silva y otros estudiantes de la Universidad Andrés Bello de Sociología. Así que gracias a todos ellos. Bueno, me toca presentar una parte de esos resultados y para lo cual, o en torno a temas de problemas de legitimación. Bueno, partir diciendo que se trata de, voy a partir presentando un poco lo que fue esta investigación, esta encuesta a dirigentes de Chile Vamos, y luego obviamente voy a presentar resultados de la encuesta en torno a estos temas. Bueno, se trata de un Fondesit regular sobre la anatomía de la nueva centroderecha chilena, que buscó inicialmente indagar en sus características y transformaciones. Esto en un contexto igual bastante interesante porque, como saben, un contexto de retorno de la derecha a nivel mundial, que vuelve bastante interesante el análisis de las especificidades del caso chileno, que puede constituir un aporte para pensar otros tipos de casos comparables, como por ejemplo el pro-argentino. El objetivo teórico de este proyecto fue poner a prueba las principales teorías sobre la transformación de los modelos de partidos desde una perspectiva más integral que la habitualmente movilizada en los estudios, que es más la meramente organizacional, vale decir, quisimos ir un poco más allá de preguntarnos si se trataba de estos partidos de masas, de tipo burocráticos e ideológicos, o de partidos más bien profesionales y electoralistas, ampliamente desideologizados. Eso fue un poco la idea de testear un poco a través de la encuesta estas diferentes tesis. ¿Cómo, digamos, ampliamos el foco articulando diferentes dimensiones del análisis habitualmente, que son habitualmente separadas?
la ideológica, la sociográfica, la institucional, considerando también los entornos de los partidos, vale decir, sus redes, con la pregunta central en el Chile de hoy sobre la recomposición del vínculo con la sociedad civil, sobre todo en el caso de los partidos nuevos. El enfoque adoptado fue un enfoque constructivista. Vale decir que ahí, si bien tomamos la coalición de centro-derecha como unidad de análisis, vale decir que estamos analizando los cuatro partidos que integran la coalición a través de las respuestas de sus dirigentes a la encuesta. La idea no fue para nada esencializar las categorías, vale decir, más bien tratar de ver cómo se construyen ciertas categorías históricamente, la de centro-derecha, nueva derecha, etcétera. Esto porque lo que está en juego detrás de las palabras clave del lenguaje político son luchas de sentido, luchas simbólicas, mucho más que palabras a las que se les podría atribuir una definición precisa y unívoca. Obviamente que esto toma también un sentido importante en el contexto chileno, en condiciones de reorganización de la oferta partidista que son propicias a estrategias de relegitimación desde el 2010 y de renovación del sistema, ya que, como saben, el régimen político chileno ha sido reformado democráticamente. En este sentido, no me parece que hay que confundir crisis de confianza y crisis de legitimidad. Puede haber, como sabemos, un fuerte descontento, cierta deslegitimación de las instituciones en Chile sin que la legitimidad del sistema sea cuestionada. Lo que hay más bien son inflexiones, o por lo menos es el enfoque que estoy dando a la presentación hoy, en la vida política que van a tener efectos progresivos sobre las condiciones de formación de las representaciones políticas, teniendo obviamente mayor eficacia entre quienes estén más expuestos a la información política. Entonces, para un poco digamos, analizar todo esto, aplicamos una encuesta a cerca de 700 cuadros dirigenciales de Chile Vamos. Los marcos muestrales se constituyeron en base a los registros proporcionados por las directivas de los partidos. El método de muestreo fue aleatorio, lo que es bastante excepcional en este tipo de encuesta, probabilístico y estratificado en base a la estructura de los partidos, lo que implica que tratamos de captar a través de este muestreo la estructura entera de los cuatro partidos. El nivel de respuesta logrado fue bastante bueno, superior al 50%, y la encuesta fue cerrada el año pasado, a fines del año pasado. Las preguntas que nos hicimos, y que voy a conectar obviamente con el tema, es cuán homogénea y nueva es esta coalición en cuanto a su sociología, organización y ideología, articulando estas tres dimensiones. ¿En qué podría volver a ser un proyecto exitoso e incluso aún más exitoso en términos de construcción de un proyecto de sociedad con una proyección en el tiempo? Es cierto que se destaca mucho la unidad de Chile Vamos y que es sin duda un rasgo bastante excepcional históricamente para las derechas, pero lo que justamente se trató de ver es la heterogeneidad de esta coalición detrás de esta imagen de unidad. Precisión final, obviamente que lo que se analiza acá no busca de alguna manera aislar o decir algo más que el hecho que el éxito que se está viendo en las encuestas del candidato Piñera y la unidad que se está viendo de la coalición también se inscribe en un contexto o se potencia de alguna manera en un contexto en que al frente hay una mayor imagen de desunión de la centroizquierda e izquierda, y por lo tanto hay que aislar este efecto del contexto para tratar de entender el éxito de este proyecto por otras vías que ofrecen la encuesta. Desprendiendo algunas ideas de lo que acabo de hablar del enfoque del proyecto, voy a abordar la cuestión de los problemas de legitimidad, que era la tarea que tenía hoy, desde la pregunta de las modalidades de legitimación de la centro-derecha chilena. ¿De qué forma? Reubicando estas en un contexto sociohistórico específico, vale decir de 2010 en adelante, y con un énfasis particular en el rol que juegan los procesos de
comunicación en la legitimación de un poder, y ahí remito a la intuición inicial de Habermas al respecto. Eso implica pensar que la creencia en la legitimidad es también producida por la acción comunicativa, que es, entre otras cosas, el proceso a través del cual los individuos forman sus identidades. Eso implica también pensar que las sociedades ya no descansan solamente en una dominación legal racional, que es el único tipo ideal de Weber que sobrevivió para entender las formas legítimas de dominación, según algunos autores como Mattei Dogan, pero que hay otras modalidades de legitimación que pueden pasar por estos procesos de comunicación que vamos a ver concretamente acá. Así que voy a abordar el tema siguiendo dos ejes. El primer eje va a ser el trabajar el tema de la legitimación de la coalición de centro-derecha a través del proceso de construcción de una nueva derecha. Eso en torno a una reconfiguración que vamos a llamar comunicacional ideológica de la nueva centro-derecha, o después podremos conversar de estas categorías, pero acá hablamos de nueva centro-derecha, ya que estamos trabajando sobre Chile Vamos como nueva coalición. Así que este primer eje, para retomar lo que hablaba inicialmente, es un eje procesual o sociohistórico, ¿ya? Trabajar de manera constructiva o reconstruir, mejor dicho, esta construcción, valga la redundancia, de nuevo referente. Así que voy a, vamos a reconstruir la identidad de esta nueva derecha, también ver la acción performativa de una argumentación en el marco de un debate de ideas que cobra un lugar bastante importante en esta reconstrucción, con como primer resultado general lo que podríamos decir una articulación de una legitimidad racional, el pragmatismo, la gestión empresarial, a la cual nos acostumbró hasta la fecha la derecha chilena, con una articulación con una legitimidad más político-ideológica, que vamos a ver a continuación. Y el segundo eje va a ser trabajar esta legitimación a través de la inclusión de voces diversas y de culturas organizacionales diversas en una coalición, y cómo finalmente esta diversidad coexiste al interior de una coalición, cómo coexiste una vieja, una nueva derecha, qué es lo viejo, qué es lo nuevo, todas estas preguntas. Y este segundo eje sería más un eje organizacional en el sentido amplio, de cómo funciona la actual coalición de centro-derecha. Respecto al primer eje, este proceso de construcción de una nueva derecha. Acá partiré inscribiendo el argumento en lo que Fernández y Rumie, que son dos autores del libro, sí, a todo eso estamos trabajando en un libro sobre nuestros resultados que estará pronto listo. Fernández y Rumie, que son dos autores de este libro, hablan de estrategias ofensivas y las estudian estas estrategias en diferentes momentos de la historia de Chile, desde 1930 hasta la fecha. Estas estrategias, según ellos, buscan la renovación político-ideológica del sector, revitalizándolo en diversos contextos de crisis, y oponen estas estrategias a estrategias más adaptativas de carácter defensivo, que tuvieron como finalidad mantener protegidos los intereses y valores fundamentales de la derecha. Entonces, ahora, ¿cuáles son las etapas de este proceso? Y ahí haré referencia a otro de los capítulos del libro, coescrito con Andrea Gertenlaub y Karin Fischer, en un capítulo que de hecho les compartí sobre el rol de los think tanks en la construcción de esta nueva centro-derecha. Reconstruimos todo este proceso a partir del 2010 y de este carácter fundacional de la nueva derecha, o que cobra la nueva derecha durante
cuando asume la presidencia Sebastián Piñera. Se acordarán del discurso tanto de Piñera como de Inspeter para instalar esta imagen de nueva derecha que gira en torno a dos ideas centrales. Si seguimos a uno de los colaboradores y funcionarios de este gobierno y politólogo Izquierdo, su nombre, José Miguel Izquierdo. Uno, la superación del clivaje, no izquierda-derecha, sino dictadura-democracia, y el abandono del conservadurismo valórico. En torno a esto se empieza a configurar o proponer una nueva derecha que, una suerte de propuesta que no tiene mucho éxito porque se acordarán de la pelea con la UDI en torno al tema de los cómplices pasivos, que hace que se queda este discurso un poco en el aire, hasta ser un poco reactivado a partir de 2011 en un contexto, como ustedes sabrán, de movilizaciones, en que va a haber muchas reacciones y justamente las famosas estrategias ofensivas que se van a organizar en torno a la propia reorganización de la centro-izquierda mejor dicho, de la izquierda más que centro-izquierda. Ahí se va a acelerar la renovación ideológica del sector. Reconstruimos esto en este capítulo y vemos un poco cómo se van articulando diferentes actores, partidistas, pero también centros de pensamiento, de manera bastante ofensiva, justamente, ¿vale? Es decir, que aparecen en esos años nuevos partidos, Amplitud 2014, Evópoli 2012, PRI en diferentes momentos, tiene diferentes fases de constitución y reconstitución, pero también nuevos think tanks, también en torno a este año, 2011, el Instituto de Estudio de la Sociedad, del que Daniel Mansuy es director de estudios, la Fundación para el Progreso, Horizontal, 2011, son fechas bastante ahí cercanas, aunque el Instituto de Estudio de la Sociedad se crea en 2006 inicialmente. Y lo que logramos mostrar, utilizando obviamente diferentes tipos de archivos, es que, bueno, Horizontal da cuerpo a las líneas programáticas del piñerismo, Horizontal think tank del que da nacimiento después a Evópoli, y ahí hay una primera introducción de nuevos temas más progresistas, poco habituales en la derecha, desde derechos humanos, los temas migratorios, los temas de igualdad de género, etcétera. Y además de esto, hay todo un trabajo conceptual que va a ser realizado por cientistas sociales principalmente, vale decir que ahí observamos un poco el desplazamiento de los abogados y economistas y también del enfoque en políticas públicas que habían caracterizado los think tanks tradicionales, y más bien la aparición de un discurso que se plantea como un discurso político, ideológico, argumentativo, que pretende justamente responder a toda una construcción de argumentación desde la centroizquierda. Estoy pensando en tu libro, Alfredo, fuiste coautor del otro modelo. Hay toda una organización argumentativa, una vez más, comunicacional, porque son siempre personas que tienen una presencia mediática muy importante, que es el caso de Daniel y de otros más, y que van finalmente a terminar jugando un rol importante en la legitimación, en la construcción de una nueva derecha que va a tener argumentos mucho más públicos, conocidos, difundidos, pero también que va a entrar sobre ciertos temas en el terreno que fue el terreno típico de la centroizquierda con estos temas que mencionábamos. En esta renovación distinguimos en el paper 3 grupos en base al análisis de toda la producción también intelectual que caracterizó Chile desde más o menos los años 2010-2011, que es bastante impresionante. Y que es una producción que tiene influencia, que se conecta con los partidos políticos en la medida en que, obviamente estos think tanks, aunque sean think tanks en su mayoría independientes, están conectados con líderes políticos, como saben, desde Andrés Alamant a Hernán Larraín en la UDI, etcétera. Así que ahí se configura realmente una
no solamente un discurso, sino también nuevas ideas que, y es lo que mostramos en el paper, se difunden a través de ciertas redes de intelectuales, de investigadores, y da un poco o contribuye justamente a fortalecer esta nueva propuesta de, podemos llamarla de nueva derecha. Lo que observamos para cerrar este primer eje que me permite hablar de la forma en que se legitima de manera argumentativa, comunicacional, esta nueva centro-derecha, es que hay efectivamente mucho de novedad. El impulso de este proyecto en torno al cual convergen actores distintos, pero que terminan finalmente alimentando cada uno a su manera, es la novedad. De alguna manera, esta ofensiva no deja de ser interesante. Pero sigue habiendo algo de permanencia de lo viejo en esta nueva propuesta, ya que hay un grupo que forma parte obviamente de la actual coalición de centro-derecha, o está cercana, mejor dicho, está ligada a ella, que sigue siendo los ortodoxos y guardianes del modelo, y que forman parte también de al menos un nuevo think tank, que es la Fundación para el Progreso, que es la figura, la cara visible es Axel Kaiser. Ahí hay realmente un discurso en la continuidad de la defensa del modelo económico librecambista chileno, que hace que hay posturas más bien defensivas respecto ahí a la defensa de este modelo, posturas ortodoxas todavía centradas en una propuesta más economicista, etcétera. Así que hay toda una línea todavía argumentativa en torno a esto, defendida también desde al menos un nuevo think tank, que obviamente tiene su influencia en varios partidos, por ejemplo en la UDI, en Renovación hasta cierto punto, mucho menos obviamente en Evópoli, ya que es la expresión de una derecha por lo menos nueva en términos generacionales y de fecha de fundación. Entonces hay esa, digamos, coexistencia de ideas finalmente antiguas que formaron parte de lo que fue la defensa del modelo de desarrollo económico chileno, y en paralelo otros grupos, los revisionistas y los liberales culturales. Los revisionistas son más bien otros think tanks, del cual forma parte el IES, según nuestra investigación, que logran retomar, revisar, reintroducir, reflexionar sobre ciertas nociones que no habían tenido mucho éxito, peso o importancia para la derecha tradicionalmente, como el Estado, la sociedad civil, la sociedad en general, etcétera. Así que ahí estamos de nuevo, siempre la misma idea de cómo se configura en torno a diferentes aportes una propuesta más o menos articulada, pero que implica igual bastante inyección de nuevas ideas en el sector. Y por último, los liberales culturales, que están principalmente representados por Horizontal, que dicho de paso es un think tank bastante desfinanciado actualmente, lo que demuestra que es bien difícil conseguir fuentes de financiamiento cuando uno defiende ideas liberales culturalmente en Chile, vale decir que plenamente liberales, por ejemplo, legalización del aborto, estos temas, que tampoco, hablamos con varios de ellos, tampoco es la posición de la mayor parte de ellos, pero en todo caso, este liberalismo cultural en Chile todavía está bien incipiente. Probablemente más presente en amplitud que en Evópoli, que se declara como liberal, pero a lo que voy es que hay estos tres grupos, tres fuentes de ideas, argumentos, etcétera, que finalmente ocupan nichos de mercado distintos en la medida en que los revisionistas son más socialcristianos, pero también revisan, una vez más, vuelven sobre viejas ideas para renovarlas. Los liberales culturales son, tal como indica el nombre, tratan de defender un liberalismo cultural más o menos pleno. Y los ortodoxos mantienen la línea de Hayek, Jaime Guzmán, etcétera, en términos de planteamientos sobre el modelo de desarrollo chileno. Entonces, una vez más,
eso es un poco lo que tenemos en términos de construcción de una nueva propuesta, de un nuevo proyecto, de una nueva centroderecha. Hay individuos conectados, más o menos conectados entre sí ahí. Los revisionistas están más conectados con los liberales culturales que con los ortodoxos, por ejemplo. Y eso es un primer argumento que permite entender un poco esta primer eje de legitimación, que no implica puras cosas nuevas, sino también elementos también viejos. Ahora, el segundo argumento que me permitía hablar de la modalidad, la segunda modalidad de legitimación de la centroderecha, era esta imagen de diversidad, de unidad en la diversidad. Así que voy a partir mostrando un resultado y paso a resultados de la encuesta más directos. Les mandé a ustedes unas láminas descriptivas. Voy a tratar de acá de presentar resultados un poco más, ¿cómo decir?, elaborados. Acá lo que tenemos es un trabajo de redes, ¿ya?, que permite, en base a la pregunta respecto a sus ideas actualmente, por cuál o cuáles dirigentes se siente más interpretado al interior de su partido o coalición, y los encuestados tenían que nombrar acá a 2 dirigentes, permite ubicar el nodo que ven en verde, el más grande, es Sebastián Piñera. ¿Qué significa eso? Significa que hay igual en esta nueva centroderecha una unidad que se debe probablemente a algo más que el hecho de que haya un candidato al que le vaya bien en las encuestas, sino a ciertos procesos de identificación con él de parte de los 4 partidos que conforman la coalición, y que permiten justamente sustentar un proyecto y, de alguna manera, a pesar de cierta diversidad interna en la coalición, la hay, ya lo vimos en términos de ideas, pero lo vamos a ver en términos ahora a través de las encuestas a los dirigentes, permite finalmente que logre funcionar o logre mantenerse unida la coalición. Entonces, acá ven que Sebastián Piñera fue el dirigente más mencionado. De hecho, tuvo como 24% de nominaciones de la UDI, 42% de Renovación Nacional, 20% de Evópoli, 14% del PRI. Vale decir que es el dirigente que recogió la mayor mención, junto con otros, obviamente, que estaban mencionados en paralelo, de los cuatro partidos. Sin embargo, este apoyo transversal o esta aparente unidad no debe hacer olvidar que las coaliciones son campos de competencia interna en los que se entremezclan estrategias individuales y partidistas, y que obviamente se deben a posicionamientos o posiciones distintas en torno a diferentes temas. Y ahí voy a mostrar ciertos elementos que permitan ilustrar la diversidad de la coalición. Acá ven, construimos 3 índices. El primero de liberalismo cultural o valórico, y ahí comparamos los 4 partidos. ¿Qué se ve? Se ve efectivamente que comparativamente con los 3 otros partidos que conforman Chile Vamos, Evópoli es el más liberal en lo cultural, lo que no significa que este liberalismo sea absoluto. Vale decir que estamos igual, hay todavía temas como, por ejemplo, la legislación del aborto, sobre los cuales, o que no generan en absoluto un consenso general en Evópoli, pero un posicionamiento sin lugar a dudas en torno al matrimonio homosexual, obviamente la unión civil, etcétera, en que los cuadros dirigenciales de Evópoli muestran un grado de liberalismo mucho más importante que en el caso de los demás partidos. Así que eso es un primer resultado que implican, obviamente, lograr ciertos acuerdos y dar finalmente, una vez más, lograr mantener la unidad a pesar de posicionamientos que pueden ser distintos
o variables sobre ciertos temas. El segundo índice que construimos es uno de estatalidad. Y ahí este índice de estatalidad se refiere al apoyo más o menos fuerte del rol del Estado. Bueno, se construyó en base a diferentes preguntas o variables, no puedo detallar mucho, pero por ejemplo terminar con el lucro en la educación, aumentar la cantidad de impuestos que pagan las grandes empresas, aumentar la carga tributaria personal, etcétera. Y lo que es importante ahí es que es un índice que funciona como una aproximación a cierto tipo de liberalismo económico. Lo que nos interesaba ver acá era si había dirigentes de uno u otro partido que eran más pro Estado o pro mercado, etcétera. Entonces, acá, ¿qué se ve? Que finalmente hay muy poca diferencia entre la UDI, RN y Evópoli en la materia, pero sí la hay mucho más en el PRI, que es el partido con mayores inclinaciones a las políticas orientadas por el Estado. Y por último, pudimos elaborar un tercer índice de autoritarismo, en que ahí se ve un poco raro los puntos, estoy casi terminando, en que lo que se ve es que Evópoli aparece como, como el partido menos autoritario de los cuatro, siendo Renovación el más autoritario en base a preguntas o variables como pena de muerte. Las protestas sociales deben ser controladas para garantizar el derecho a la libre circulación de las personas, o los derechos humanos no deben ser usados para proteger a los delincuentes. Son estas tres variables que se agruparon para permitir construir, obviamente, cuando las personas decían que sí a estas preguntas, como ocupaban o tenían un grado de autoritarismo elevado. Entonces, bueno, esa diversidad, una vez más, dentro de una coalición que logra mantenerse unida, es el segundo eje de legitimación o la segunda modalidad, o tiene un efecto legitimador sin lugar a dudas. En conclusión, estamos en un momento de renovación de la centroderecha chilena que debe ser entendido como un proceso de construcción de nuevos sentidos. Y hay que analizar esto como una confluencia de procesos finalmente comunicacionales, argumentativos, por un lado, y de transformaciones muy concretas al interior de los partidos políticos. Y son finalmente estas dos cosas que se articulan, vale decir que hay también la posibilidad de que cierto discurso funcione, porque hay también cambios al interior de estos mismos partidos. Hay, por ejemplo, un recambio generacional, hay, por ejemplo, un ala, la ultraderecha, en parte salió de la UDI con José Antonio Kast. Todo eso probablemente permite alinear mucho más fácilmente a los cuatro dirigenciales en torno a la figura de Sebastián Piñera. Y obviamente, además, hay que agregar a esto todas las coacciones externas que los partidos viven con la nueva ley de partidos, con el nuevo sistema electoral, etcétera, y que obligan también a estos cambios. Bueno, dejaré como última idea un paralelo de repente con la renovación conservadora británica, que inspiró bastante a los dirigentes de Evópoli, ya que ahí se dejó de lado la economía para poner un énfasis más en la sociedad. Y en el caso chileno hay algo de eso, alguna suerte de rehabilitación de nociones como la sociedad civil, la subsidiariedad, que es revisitada también. Y además de esto, en el caso chileno hay una suerte de rehabilitación de lo político que había sido como totalmente opacado por una suerte de visión tecnocrática de la política y también una visión antiideológica de la derecha tradicionalmente. Eso. Sí. Sin más tardar, para ocupar plenamente el tiempo, le entrego la palabra a... Ahí sí, ¿no? Sí.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Stephanie, también por este estupendo trabajo. No sé si sí, voy a hacer. Sí. Que me pone en una situación extraña porque soy parte del fenómeno observado por Stephanie. Entonces, claro, uno soy parte del fenómeno observado y tengo que tratar de decir algo sobre el fenómeno que ella con tanto detalle y con tanto rigor analizó, ¿no? Entonces lo que voy a decir acá hay que tomarlo como con beneficio de inventario porque es una posición parcial, ¿no? Una posición, yo ocupo un lugar en esta discusión o la institución a la que pertenezco más bien o una de las instituciones en las que trabajo ocupa un lugar en esto, entonces todo esto puede ser completamente parcial. Ustedes miran después si es que peco de ese defecto, ¿no? Y para ponerlo en cierto contexto, ¿no? La derecha se vio problemada a partir del año 2011 o incluso cuando uno habla con asesores directos que tuvo Sebastián Piñera en su primer gobierno, se vio complicada desde que llegó al gobierno, porque cuando llegó al gobierno, por supuesto, dijo, bueno, ahora vamos a gobernar, tenemos las mejores ideas, pero bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí la pregunta se empezó a hacer un poco más complicada y se dieron cuenta que no tenían tantas herramientas, ¿no? Yo me acuerdo porque además de trabajar en uno de los centros de estudio aludidos, milité muchos años en un partido de derecha y recuerdo que trabajé en la campaña de Joaquín Lavín en el año 99, era joven y era inexperto, y me acuerdo que la sensación cuando perdió Joaquín Lavín en el interior de la UDI, que era el partido en el que yo militaba, fue por suerte perdimos, porque si hubiéramos ganado, ¿qué diablo hubiéramos hecho? ¿No? Así como nos hubiera encantado ganar la elección, obviamente, pero no teníamos idea qué íbamos a hacer si es que nos tocaba gobernar, ¿no? Entonces, la derecha quedó con una sensación de cierta perplejidad cuando llegó al poder, ¿no? ¿Y por qué quedó con sensación de cierta perplejidad? Yo tengo dos tesis sobre esto, ¿no? La primera es que la alianza doctrinaria que se había cristalizado en torno a la figura de Jaime Guzmán, que es la alianza que se suele llamar Chicago gremialista, que uno puede llamar liberal conservadora, como ustedes quieran, da lo mismo el nombre, ¿no? Se había agotado, ¿no? Se había agotado y ya no daba frutos políticos reales. Ojo, quizás no se había agotado y quizás todavía no se agota en términos de cuadros políticos, ¿no? Muchos cuadros políticos de la centro derecha siguen creyendo en esa alianza Chicago gremialista, pero políticamente ya no da resultados, ¿no? El muy buen paper que me mandó Stephanie antes, digamos, hace alusión, ¿no?, a este problema, ¿no? Durante los años 80, el problema de la derecha era justificar en sede conservadora, por decirlo así, el liberalismo económico, ¿no? Y hace alusión a un libro que publicó el CEP, que se llama, creo que, Liberalismo y Doctrina Social de la Iglesia o algo así. Hay un dato todavía más interesante. Un tipo tan genuinamente liberal como Arturo Fontaine, si ustedes leen el anexo al ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, Mario Góngora tiene un anexo donde Fontaine discute con Góngora y Fontaine intenta defender teóricamente el liberalismo económico en sede tomista, ¿no? Con argumentos metafísicos tomistas, ¿no? Eso es algo que hoy día ya a nadie se le ocurre hacer, nadie cree que algo así tenga sentido, ¿no? Y de hecho el mismo CEP, que había editado este libro sobre el liberalismo económico y doctrina social de la Iglesia, que había editado Novak el año 2005, 2002, si mi memoria no me falla, organizó un seminario cuya pregunta era la inversa, era ¿se puede ser liberal y católico? Y donde la carga de la prueba parecía estar ya sometida a aquel que quería decir, mire, yo puedo ser liberal y católico a la vez, puedo ser liberal y conservador a la vez, ¿no? Esa alianza, por tanto, culturalmente se debilitó porque cuando el enemigo como tal desapareció, digamos, esa alianza naturalmente tendió a atenuarse. Y el segundo motivo de la perplejidad de la derecha es que vivió muchos años protegida por lo que se ha llamado enclaves autoritarios, y una vez que esos enclaves se terminaron o dejaron de producir sus efectos, pues bien, no sabían muy bien qué hacer porque no tenían vocación de mayoría, ¿no? Yo, cuando trabajé en política y me dediqué a la política, muchas veces conversé con parlamentarios de derecha que me decían, miren, yo tengo que obtener un 20% de los votos, mi compañero lista obtiene 10 y con eso estamos porque el binominal con eso me garantiza el cupo, ¿no? Ninguna derecha en el mundo funciona con una vocación de 20 o 30%, ¿no? Pero la derecha se acostumbró a una vocación de minoría porque los enclaves o los llamados enclaves autoritarios le permitían, con una vocación de minoría, tener algo así como la mitad del poder, o al menos un poder de veto muy fuerte, ¿no?
Y por tanto la derecha se quedó sin respuestas, ¿no? Se quedó un poco perpleja. Y tuvo que ir a buscar, o algunos hemos creído que tiene que ir a buscar nuevas herramientas conceptuales, ¿no? En ese sentido, este estudio final, o estos elementos finales que mostró Stephanie aquí son súper interesantes, pero quizás los cruces que hay que hacer son mucho más transversales al interior de los partidos, ¿no? A mí me preocupó lo que acabo de ver porque en general, salvo en temas liberales, sobre todo en tema de matrimonio, porque en tema de aborto no es tanto, la única real diferencia que había ahí era el liberalismo cultural en Evópolis respecto a los otros tres partidos, ¿no? En el resto parecía que los 4 partidos tenían cierta unidad. Pero claro, probablemente estos ejes son transversales y los partidos están cruzados por tensiones internas que habría que ir a estudiar de manera más fina, ¿no? Y la derecha se quedó sin herramientas conceptuales y una buena prueba de esto, ¿no? Yo creo es que la derecha que tenía, como bien se dijo aquí, abogados y economistas, pues bien, ni los abogados ni los economistas supieron defender bien lo que tenían que defender. Yo cuando comenzó la discusión constitucional en Chile, yo me senté y dije, bueno, si la derecha tiene algo, son abogados constitucionalistas, tiene una facultad de Derecho, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, es la Facultad de Derecho que básicamente escribió la Constitución, si es que uno quiere caricaturizar un poco las cosas, esta discusión tendrá herramientas conceptuales como para darla con fuerza, ¿no? Pues bien, me senté a esperar y no ocurrió eso. Obviamente que en la derecha hay abogados importantes, pero el nivel de sofisticación del debate era más elevado de aquello para lo cual la derecha estaba preparado. Y en economía ocurrió algo parecido por una frase que es del mismo Hayek, digamos, que nadie puede ser un buen economista si sabe solo de economía. Pues bien, ocurrió algo así, la derecha tiene muchos economistas, pero no logra defender culturalmente sus posiciones, por más reputados técnicamente que sean sus economistas, ¿no? Y ese es un síntoma preocupante, ¿no? Y a partir de eso, me parece a mí, se desarrollaron distintas alternativas que son de distinta naturaleza, que fueron las que fueron descritas aquí, porque de alguna manera, y esto es algo que Hugo Herrera ha señalado con mucha fuerza, ¿no? La derecha histórica se nutre de 4 tradiciones, tú no lo puedes discutir, pero me parece un buen esquema para discutir, ¿no? Que son la liberal, la conservadora, la nacional y la social cristiana, ¿no? Y si la derecha quiere enriquecerse, tiene que ir a buscar o a beber de estas 4 fuentes, y lleva muchos años bebiendo solamente de las 2 primeras, ¿no? Y probablemente hay que ir a hacer un trabajo ahí un poco más fino, ¿no? Y ahí nacieron estas instituciones, que son las 3 que se mencionaron aquí, que son el IES, Horizontal y la Fundación para el Progreso, que tienen sus propias diferencias, porque Horizontal de alguna manera nace como la pata de un partido político, si ustedes quieren. Esto no lo digo en sentido peyorativo, tengo el mayor respeto y amistad por muchos de ellos, ¿no? Pero nace como el brazo armado intelectual, pero de un proyecto político, o sea, es funcional a un proyecto político, ¿no? La FPP nace con el diagnóstico contrario de decir, aquí la derecha no ha defendido con suficiente radicalidad sus ideas liberales o libertarias, si es que ustedes quieren, y esto hay que decirlo. Esto está muy bien explicado aquí, ¿no? Cuando dice, bueno, esto es un problema de empaque de ideas, ¿no? Las ideas ya están, hay que empacarlas bien y darlas a conocer, pero no hay nada nuevo que elaborar, ¿no? Y el IES, que nace con un diagnóstico, pero aquí insisto, hablo un poco en primera persona, con un diagnóstico un poco más de largo aliento, que hay batallas de hegemonías culturales de mucho más largo plazo que la derecha simplemente ha renunciado a dar, y que en la medida en que renuncia a dar le va a costar mucho volver a ganar alguna hegemonía cultural. Yo siempre pongo este ejemplo cuando lo explico, ¿no? Cuando uno va a librería y mira la estantería de LOM, bueno, uno dice, bueno, hay cosas de muy buena calidad, cosas de mediana calidad, pero en fin, LOM tiene una estantería grande en la librería. Eso quiere decir que hay un trabajo, que hay cuadros, que hay vitalidad intelectual, ¿no? No existe una contraparte. Y eso a mediano plazo es el diagnóstico que al menos tenemos en el IES, puede ser muy grave, ¿no? Y por tanto hemos tratado de hacer un trabajo que supla ese problema, pero que es difícil y tiene sus propias dificultades que podremos comentar eventualmente, ¿no? Lo otro interesante es que estas 3 nuevas iniciativas, cada una con su naturaleza y cada una con sus propias singularidades, ninguna de las 3 está ligada a los partidos políticos tradicionales. Esto es interesante, ¿no? Porque Horizontal nace como una pata de Evópolis, que es un nuevo grupo, el IES tiene cierta autonomía política y la FPP no tiene traducción política directa, ¿no? Y esto porque es interesante, porque muestra que los cuadros políticos tradicionales son reticentes a seguir a plantear estas preguntas. Porque los centros políticos tradicionales, que son básicamente el Instituto Libertad, Renovación Nacional, Libertad y Desarrollo, que está vinculado a los 2 partidos, y Fundación Jaime Guzmán, bueno, han seguido haciendo más o menos el mismo trabajo
a mi juicio, y en esto, insisto, hablo en primera persona, ¿no? Yo soy crítico de eso, sin percibir de que el país cambió y que por tanto hay que modificar las herramientas conceptuales para enfrentar una realidad nueva, ¿no? El CEP, que tiene un papel menos político directamente, tampoco ha enfrentado directamente este desafío y siempre se queda más bien en un plano de políticas públicas un poco más técnico, ¿no? Pero no enfrenta la pregunta por la justicia. Entonces es interesante notar que las instituciones tradicionales de la derecha, uno podría decir, pero lo lanzo simplemente como hipótesis, no se han hecho cargo, ni sus partidos políticos, ni los centros de estudios directamente ligados a esos partidos políticos, y eso me parece a mí es muy sintomático de la crisis de la derecha, ¿no? Porque sus principales dirigentes no están demasiado preocupados por esto, ¿no? Porque si no se notaría por algún lado, y en ese sentido a mí me parece urgente el desafío de superar aquello que Stephanie llamó la legitimidad racional por una legitimidad política, ¿no? Esto significa, bueno, si usted quiere ganar batallas políticas, tiene que tener un discurso propiamente político, tiene que responder preguntas que tienen que ver con justicia política, no puede responder con argumentos técnicos o argumentos de eficiencia a preguntas políticas, ¿no? Alguna vez le escuché algo al vocero del movimiento No Más AFP, que cuando algún periodista lo apretó, el tipo terminó reconociendo que obviamente que quería mejores pensiones, pero que en verdad lo que le interesaba era que nadie lucrara con las pensiones. Por tanto, su preocupación primera no es que las pensiones suban, es que nadie lucre con las pensiones. Frente a esa argumentación, alguien puede dar todos los argumentos técnicos por los cuales las AFP son más eficientes, ¿no? Pero su argumentación tiene una grieta grande si es que usted no es capaz de justificar la justicia, de eventualmente, si es que uno quisiera defenderla, el hecho que haya algún tipo de lucro con el sistema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Y eso la derecha ha tenido dificultades para verlo, y mientras no lo vea, no va a tener legitimidad política. Y por supuesto esa legitimidad racional a la que aludía Stephanie solo tiene sentido, o solo tuvo sentido en la transición, donde había estos llamados enclaves autoritarios que le permitían, con una mera legitimidad racional, tener poder de veto político, pero eso se acabó. Yo creo que se acabó, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades para que esto se modifique? Pues bien, hay una cultura muy asentada, la derecha tiene poca vitalidad intelectual, esto a mí me toca, en fin, digamos, o sea, son cosas biográficas, pero cuando yo dije en mi casa que quería estudiar filosofía, la cara de mis padres, mis tíos, mis abuelos y todo el mundo fue una cosa así como, pero en fin, digamos, ¿pero qué quieres hacer en tu vida en serio, no? No, sí quiero estudiar filosofía, pero está bien, digamos, pero ¿qué quieres hacer, no? Y eso es porque hay poca conciencia de los problemas intelectuales, ¿no? Y hay desconfianza de las ideas que no parecen ortodoxas según esa misma síntesis chicago-gremialista. Me ha tocado a mí en círculos de derecha, digamos, citar el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile de Mario Góngora y hay ciertos círculos donde miran con cara de, bueno, pero si Góngora es de izquierda, ¿no? Bueno, pero Góngora, claro, en su juventud fue de izquierda, pero Góngora jamás habría autodefinido de izquierda en su madurez, ¿no? Y eso es porque las bases intelectuales de la derecha, a mi juicio, en los últimos 30 años se fueron estrechando hasta el punto de que hoy día no cabe ni Góngora, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que eso también es muy problemático, ¿no? Y otra dificultad, y con esto voy terminando, ¿no? Es una derecha muy acostumbrada a la protección, una derecha muy mal acostumbrada por ciertos mecanismos que la protegían y que por tanto tiene dificultades para tener, voy a decirlo aquí en estos términos, pero que se entienda bien, ¿no? Cierta audacia intelectual para cruzar fronteras o para pensar bajo nuevas categorías, es algo que también cuesta mucho, ¿no? Y la pregunta, por supuesto, es si es que la derecha está preparada para responder estas preguntas hoy día, si es que está preparada para enfrentar estos desafíos y estas preguntas. Yo no estoy muy seguro, porque aquí se da una dicotomía, ¿no? En el ambiente parece hoy día que la derecha va a ganar la elección presidencial, o al menos parece más o menos es lo que está en el ambiente, ¿no? Y la pregunta, por supuesto, bueno, ¿para qué va a ganar? Digamos, ¿qué va a volver a hacer? ¿Va a volver a tener los mismos problemas que tuvo hace 8 años atrás? ¿No los va a tener? ¿Cómo está trabajando para no tenerlo? Ahí yo tengo más dudas que preguntas. Tengo muchas más dudas que preguntas, pero me parece que es fundamental que al menos se formule el problema, ¿no? Ascanio Cavallo escribía hace unas 4 o 5 semanas una columna muy interesante donde se hacía la pregunta, bueno, ¿cómo se va a escribir la historia de estos años? ¿Cuál va a haber sido el paréntesis? ¿El primer gobierno de Sebastián Piñera o este gobierno actual de Michelle Bachelet, ¿no? Porque supongamos que si la derecha gobierna por 3 periodos, cuando se escriba la historia, el paréntesis va a ser el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Pero si después que gana Piñera vuelven a haber 2 gobiernos de centro-izquierda, los de Piñera van a ser los paréntesis, ¿no? Pues bien, yo no sé si la derecha hoy día tiene conciencia del desafío que supone, digamos, querer proyectarse a ganar no solo una elección presidencial, no ganarla por empate porque la nueva mayoría se desarticuló, ¿no?
sino ganarla porque realmente sus ideas tienen vocación de mayoría. No hay que olvidar que cuando Piñera ganó por un muy estrecho margen a Eduardo Frei, le ganó a una concertación completamente desgastada después de muchos años en el poder, y pareciera que ahora va a volver a ocurrir algo parecido. Por tanto, como las mismas causas producen los mismos efectos, yo me pregunto si es que acaso nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar, si es que Sebastián Piñera triunfa en la presidencial, a problemas muy parecidos a los que enfrentó hace 7 años. Agradezco nuevamente la invitación y el excelente trabajo que han realizado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel. Estamos como en el tiempo muy apretado. Quiero hacer 2 preguntas súper breves, que son más bien conceptuales. Y voy a abrir una ronda corta, desgraciadamente, de preguntas. A mí me llama la atención la distinción que establece Steph entre ortodoxos, Kaiser, para simplificar, revisionista, Mansuy, para simplificar, y liberales, Evópolis. Y a mí me hace ruido, fíjate, la categoría revisionista, porque es una categoría que carece de identidad ideológica. Describe más bien una actitud, pero no describe un fondo, ni menos una ideología. Entonces la pregunta sería, si en Evópolis están los liberales, si en el mundo de Kaiser, más allá que está el delirio, está el mundo libertario ultra neoliberal, ¿qué es lo que hay en este mundo revisionista? Que además es un mundo que generó, y aquí viene la segunda pregunta, que generó 2 de sus miembros, creo que tú y Ortúzar, el Manifiesto por la República, que se supone que es un texto articulador, sintético, de estos distintos mundos. Es la pregunta. Esa es la pregunta. Ya. A ver, nosotros obviamente conversamos bastante sobre qué etiqueta o qué nombre darle a esta segunda categoría de revisionistas, ¿no? En realidad están entre... complicado hablar de eso estando Daniel acá. Lo que percibo es que, o lo que percibimos es que están entre 2 mundos de alguna manera, porque son socialcristianos por un lado y conectan bastante bien con el mundo conservador, por eso también que tienen bastante llegada a la derecha conservadora, que es muy presente en la derecha chilena, para decirlo de alguna manera. Lo que no se observa tanto en los cuadros de Horizontal, que por ejemplo no fueron, varios de ellos, la mayoría, no fueron invitados a la redacción de este manifiesto o de una de sus primeras versiones. Entonces yo encuentro que los revisionistas están en el mejor de los mundos, de alguna manera, porque efectivamente retoman ciertas nociones y introducen estas nociones, como por ejemplo más Estado, mejor Estado. Hay toda una reflexión de Herrera, de Ortúzar, del mismo Daniel, sobre justamente la rehabilitación del Estado, que tiene que tomarse en serio, que no ha sido tomado en serio tradicionalmente por la derecha, etcétera. Este tema de la sociedad civil también, que se reintroduce, que se reapropia en el tema. Entonces hay un trabajo conceptual que tiene esta ventaja de ser académico, por lo tanto bastante desideologizado hasta cierto punto, porque son reflexiones académicas que no entran en total contradicción, obviamente, con el pensamiento conservador que llamamos el core ideológico de la derecha chilena, y conservador quiero decir ortodoxo, ¿ya?, de la defensa del modelo, etcétera, pero que matiza esto con una revisión conceptual y con la introducción de una sensibilidad distinta, muy de nueva derecha británica. Encuentro que es bastante una suerte de variación sobre el mismo tema de la nueva derecha de los años 2010, dándole una característica conceptual, de reflexión conceptual fundamental. Y por eso que tienen llegada a este mundo, por eso que logran ser influyentes, justamente porque logran conectar sin chocar con un mundo bastante conservador, solamente matizando algunos elementos. Yo recuerdo, por ejemplo, el libro de Novoa del 2012 sobre la fuerza de la libertad, ¿no es cierto? Ya, en que justamente Novoa llamaba o hablaba de la necesidad de que se genere un debate intelectual en la derecha, mayor conceptualización de ciertos temas, una suerte de sofisticación, todo lo que habló Daniel acá, ¿no?
Por lo tanto, hay una conexión igual de los revisionistas, lo que llamamos revisionistas, con este mundo muy conservador. Sin embargo, son críticos de ciertos enfoques, porque son enfoques bastante superados, son más bien, adhieren más bien a esta idea de superación del clivaje dictadura-democracia. En ese sentido, se conectan bastante bien con la gente de Evópoli y de Horizontal. Están en un entremedio, ¿te das cuenta? Y cómo caracterizarlo, cómo llamarlo de otra forma, difícil, porque no hay una etiqueta ideológica, bueno, los socialcristianos, pero no sé, podría ser efectivamente otro tipo de, si quisiéramos enfatizar mucho más el carácter ideológico, pero hay esa dimensión revisionista que es bien importante en ellos. No sé si te convence o no la respuesta. No, pero dime, ¿en qué te entregas? No, lo que pasa es que las dos primeras categorías depende mucho de lo que estás tratando de enfatizar. Uh-huh. Si estás tratando de enfatizar una actitud, un comportamiento político, la categoría me parece apropiada. Pero si estás tratando de enfatizar fondo ideológico e identidad, uh-huh, no me parece apropiada. No conozco una ideología revisionista. No, de acuerdo, pero no son, a ver, decir social cristiano son mucho más, no sé qué opina uno de los actores del... Sí, yo creo, aprovechemos. Sí, yo creo que es difícil decirlo porque ni siquiera estamos de acuerdo entre nosotros. O sea, si tú pones a Hugo, yo creo que Hugo Herrera, por ejemplo, pertenecería a una tradición de lo que él mismo llama una tradición más bien nacional, por decirlo así como puramente gongoriana. Pablo Ortúzar respondería más bien a una tradición que, claro, en Chile no existe, es como un oxímoron, ¿no? Pero hay eso que los franceses llaman del liberal conservador, ¿no? Lo que puede ser la tradición fundada por Tocqueville, que hoy día trabaja, qué sé yo, Pierre Manent, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo mismo me ubico cerca de eso y también cerca de un social cristianismo, entonces tampoco hemos cuajado ni siquiera entre nosotros, aquí estoy hablando en primera persona con mucha libertad, no hemos cuajado entre nosotros tampoco así como una visión con una visión plenamente articulada y coherente, porque pertenecemos a tradiciones intelectuales que tienen cosas en común y que tenemos cosas que, o sea, hay cosas que yo leo de Hugo que digo, bien, estoy muy de acuerdo, y otras cosas que leo de Hugo y digo, o sea, Dios mío, yo jamás suscribiría esto, ¿no? Y eso nos pasa con cierta frecuencia, porque esto es difícil decirlo no en primera persona, pero creo que estamos en etapa de consolidación de aquello, no es algo que esté completamente cuajado, ¿no? Pero tus intuiciones son correctas, va por esos lados, ¿no? Va por esos lados, pero no está completamente cuajado, no hay una unidad, no hay una identidad ideológica. Nosotros no hemos hecho lo que nos va a tocar discutir en otro momento, pero lo que hizo Alfredo en el otro modelo fue escribir junto con otros autores un libro a varias manos que todos suscribieron, ¿no? Eso nosotros no lo hemos hecho, escribir un libro, ¿no? Se escribió un manifiesto que yo no firmé, porque lo firmaron otras personas, pero que es solo un manifiesto, ¿no? Que tiene una ambición más modesta, ¿no? No hemos escrito algo más ambicioso que todos suscribamos, ¿no? Y me temo que sería un trabajo largo, dificultoso y arduo, si es que me apuran, digamos. Bien, abramos una ronda, 5 minutos. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor. Hola, mi nombre es Iván, soy estudiante de Sociología de la Universidad y encuentro muy bueno el trabajo que hicieron, y en verdad queríamos hacer un comentario y una pregunta. Cuando tú lanzas la duda de que, como sabe, realmente la derecha es el desafío que tiene por delante, ya que va a definir quizás periodos muy largos de su desarrollo. Yo ahí veo dos casos. Yo soy militante del Partido Izquierda Libertaria, el cual es parte del Polo Estratégico del Frente Amplio, y lo que nosotros también venimos estudiando desde la vereda contraria es que nosotros leemos un periodo de este tiempo, lo vemos después de sea un nuevo siglo político, después de que son descubiertos los casos de corrupción, en donde se da pie a una delegitimación del sistema político actual en Chile, y abre una ventana, la cual nosotros conceptualmente denominamos emergencia política. Dentro de esa tesis vemos cómo se levantan organizaciones o alianzas como el Frente Amplio u otras organizaciones como la Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, en este caso también, como también Evópoli, el PRI y ámbito. Nosotros vemos, la lectura que nosotros hacemos es que de aquí en este siglo político son las organizaciones que pertenecen a esta emergencia política las que van a definir la nueva hegemonía en Chile. Y cuando la derecha hoy en día no sabe tener un marco conceptual rico para poder hacer adherente a la sociedad civil, a su línea, nosotros vemos es que le estamos disputando la hegemonía.
elecciones muchas apuestas van a tener un cauce, y ese cauce va a ser que gane las organizaciones más liberales, mercantiles o más de izquierda, como del siglo XXI, las que van a definir quizá, más que paréntesis, un proceso quizá un poco más extendido de lo que va a ser la política en Chile en ese sentido. Entonces, más bien, como feliz de haber venido a este seminario, vengo como a corroborar que mi partido ha tenido una muy buena lectura, así que hay un estudio empírico que está diciendo lo mismo en esas palabras. No, eso no. Si puedo simplemente comentar algo muy breve sobre eso, yo, en fin, o sea, concuerdo en parte con el diagnóstico, pero creo que hay que ser muy prudente en esto, porque este año va a ser algo muy interesante. Durante 20 años se demonizó en Chile al sistema binominal, con buenas razones. Yo he criticado lo binominal porque, en fin, creo que le hizo muy mal a la derecha. De hecho, creo que fue lo peor que le pudo haber pasado en algunos sentidos. Pero vamos a ver en estas elecciones, por ejemplo, Evópoli quiso negociar alguna plantilla un poquito más para poder crecer un poquito, ¿no? Y el sistema electoral, o sea, el sistema electoral nuevo, yo creo que no va a favorecer que las fuerzas emergentes logren algunos cupos parlamentarios, pero los equilibrios políticos yo creo que se van a mantener parecidos a lo que son. Y en ese sentido, ese proceso de transición, que en el que yo creo que estamos, y estoy de acuerdo, pero creo que es mucho más lento de lo que muchos quisieran, de lo que muchos podrían esperar, porque muchos pensaban que esto era culpa de lo binominal, pero no era culpa del sistema binominal, o no era culpa solo del sistema binominal, y en la medida en que las transformaciones se quieran seguir haciendo a través de los mecanismos representativos tradicionales, digamos, que es la única manera viable que yo veo, porque no creo que Chile esté viviendo un momento pre-revolucionario, por decirlo así, me parece que esa transición que sí existe, pero vaya, paciencia, ese sería como mi... Sí, lo último comentario, o sea, yo creo que ahí estas organizaciones que son parte de la emergencia política, yo creo que no apuestan no solamente a llenar cupos, ¿cachai?, en el Senado o en el Parlamento, sino que Obvio. Está ahí generando un sentido que al final gobernar o no es poder. Obvio, pero también es poder. Obviamente. Pero no solo es poder, si estoy de acuerdo. Una última pregunta y cerramos. Ya. Buenas. Bueno, usted dentro del discurso de Daniel dijo un poco de lo que voy a decir ahora, pero mi pregunta es relacionada porque se ha dicho de que la nueva derecha esta, los últimos 7 años, o 10 por decir, ha tomado una nueva fuerza. Mi pregunta es si en verdad comparten mi visión de que esta nueva derecha en verdad, en gran parte en Sudamérica por decirlo así, o América, ha tomado fuerza y se ha avalado incluso en las votaciones de Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, incluso se puede decir, pero si es que realmente el diagnóstico es porque el mal desempeño de los rivales, o sea, hasta qué punto es mérito propio de la derecha esos triunfos, o no ha sido realmente por el problema de que las izquierdas están muy debilitadas. Entonces, también existe un problema de legitimidad con su idea después, si es que realmente comparten esa visión. Entonces, si es que realmente, o sea, ¿qué opinan de ello en verdad? Sí, a ver, justamente mencionaba en la exposición este efecto de situación o del contexto, un poco un ejemplo comparable al caso chileno es la elección de Macron en Francia, ¿no? O sea, que Macron no solo ganó porque es brillante, ganó porque hubo un contexto de desprestigio del candidato de derecha que era el favorito por casos de corrupción, etcétera, que permitió también que instalara una candidatura fuerte que le permitió finalmente ganar la presidencial. Obviamente que en el caso chileno hay elementos de contexto que permiten explicar que le vaya bien a Piñera en las encuestas. El hecho de dar garantías de mejorar la situación económica del país, por ejemplo, o también esta imagen de nuevo de unidad de la coalición que se está proyectando de alguna manera. Esto, obviamente que negarlo sería ridículo, ¿no? Pero para que tenga sentido un estudio empírico como el nuestro, obviamente que hay probablemente mucho más que eso, por eso que mostraba estos resultados finales que explican también la unidad de la coalición por dinámicas probablemente internas a los mismos partidos. Por ejemplo, una vez más, el hecho de que Piñera interprete mucho más probablemente a los dirigentes de ahora los 4 partidos de esta coalición que hace
¿cuánto? 10 años más o menos, dice algo sobre la organización interna de esos partidos, su composición social, muchos elementos a los cuales permite responder la encuesta. Así que hay que tomar en cuenta, creo yo, ambas cosas. Tienes toda la razón cuando tú planteas que efectivamente la derecha crece también sobre la baja capacidad de plantearse como una propuesta unitaria, etcétera, de la centroizquierda o de la izquierda, ¿no? Pero hay otros elementos más que permiten explicar un eventual éxito de la derecha en Chile este año si ganara la elección viniera. Eso. Sí, esto es como el fútbol. Cuando alguien gana, bueno, jugó mal el adversario, ganaste tú. Yo creo que la derecha el año 2009 ganó básicamente por problemas del adversario. Hay que ver qué es lo que pasa este año, si es que gana o no, o sea, cuánto se le puede imputar, Siempre hay de las dos cosas, naturalmente, ¿no? Siempre hay de las dos cosas, pero eso se ve cuando tú estás en el poder y si eres capaz de demostrar que tienes un proyecto o no, ¿no? Y voy a dar un solo ejemplo para mostrar cuán frustrado fue el gobierno anterior, ¿no? El concepto de nueva derecha lo acuñó un señor que se llama Rodrigo Hinspeter, que era ministro del Interior, ¿no? Y que era el líder de esa nueva derecha. Cuando uno ocupa un ministerio del Interior en un gobierno después de que la derecha gana una elección democrática en 50 años, ese es un lugar importante. La derecha está invirtiendo en ti un lugar, un espacio político fundamental, ¿no? Porque tienes presencia, tienes liderazgo. ¿Dónde está el señor Hinspeter hoy día? No tengo nada personal contra él, pero ¿dónde está hoy día? Creo que es abogado de Quiñenco, no sé, digamos, pero bueno, ese es el fracaso de esa nueva derecha y de ese gobierno, que no logró proyectar que su principal figura, su principal delfín terminó el gobierno, no fue candidato a diputado, no fue candidato a senador, no fue candidato a alcalde, no fue candidato a core, no fue candidato a concejal, no asumió nada en su partido, no fue presidente regional, distrital ni comunal, se fue de abogado a Quiñenco. Ese es el problema de la derecha. O sea, perdón por decirlo así de brutalmente, pero ese es el problema de la derecha. Si su ministro del Interior y principal figura y líder de esa primera nueva derecha termina trabajando en Quiñenco como abogado jefe de Quiñenco, supongo que le va muy bien ahí, digamos, pero bueno, eso no tiene destino. Perdón por graficarlo así, pero me parece que es la manera más directa de ilustrarlo, porque eso pone en duda la vocación auténticamente pública de sus dirigentes, ¿no? Y cuando no hay vocación pública, no hay triunfo cultural a largo plazo posible, ¿no? La batalla cultural y política no se va a ganar desde Quiñenco. No tengo nada personal contra el señor Hinspeter, pero me parece que es muy sintomático de los problemas que afectan a la derecha, creo, ese ejemplo. Muy bien, muchas gracias Daniel, muchas gracias Stephanie por esta estupenda sesión. Trabajo en progreso, supongo, de manera que estamos todos atentos al libro que está preparando Stephanie. Muchas gracias a todos.